Grimorio. Nombre que recibe todo libro antiguo referente a brujería y hechicería. Te atreves a abrir este grimorio en compañía de su creador, Rix. Si eres lo suficientemente valiente como para hacerlo, prepárate para viajar a otra dimensión, a un sitio en donde las entidades oscuras como los Wendigos, los fantasmas, los demonios, los skinwalkers, nahuales y sí, también, ¿por qué no?, los seres de otras dimensiones y de otros planetas son reales. Leyendas y mitologías antiguas que han prevalecido hasta nuestros días, convergiendo con nuestra vida cotidiana del siglo XXI. ¿Será que estas cosas, lejos de ser leyendas, son una realidad? Abramos el grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. La semana pasada te dejé en suspenso cuando, al hablarte sobre las aldeas de los no humanos en Japón, que según las descripciones de la época, las cuales datan de hace más de medio milenio, eran personas de características reptiles que vivían aislados de las ciudades niponas durante la era Edo de este país. Te mencioné al final de dicho episodio que la enigmática estatua del reptiloide vestido como un guerrero, que podría ser la prueba de que estos relatos eran completamente reales, te mencioné que era prácticamente idéntica a otra representación de reptiloides miles de años más antigua que la estatua japonesa en cuestión. Durante casi un año hemos estado revisando relatos y registros de la existencia de seres reptiloides con características humanas presentes en todo el mundo, pasando por América, China, la India, Japón, África, con los chitauris que vinieron del cielo en naves plateadas, e incluso en la Europa medieval. Pero hoy revisaremos el que es quizá el mito base, el primer relato sobre la existencia de estos seres en todo el mundo, pues simple y sencillamente, el relato que te contaré hoy pertenece a la primera civilización humana y de hecho, oficialmente, el relato en cuestión pertenece a un periodo prehistórico de la humanidad y por lo mismo, ha sido prácticamente imposible desvelar el misterio que rodea a las curiosas estatuillas reptiloides de Al-Ubaid en Mesopotamia. Pero no te preocupes, que hoy intentaremos comprender qué fue lo que los mesopotámicos de hace miles de años, pertenecientes a la primera civilización de seres humanos que surgió sobre el planeta Tierra, quisieron representar en estas curiosas estatuillas, y para ello haremos uso de datos históricos oficiales, de conocimientos de antropología y arqueología y por supuesto, haré uso del conocimiento que tengo sobre leyendas y mitos antiguos de todo el mundo, después de 2 años de haber abierto este canal. Así que viajemos 7000 años en el pasado e intentemos descubrir el enigma de las estatuillas de hombres reptil de Al-Ubaid. Primero que nada, ¿qué significa Al-Ubaid? El periodo Ubaid es una de las épocas en las que se divide la historia del pueblo de Mesopotamia, ubicado en el actual territorio de Irak, el cual duró del año 6500 al 3800 a.C., y el nombre de este periodo se deriva de Tel al-Ubaid, lugar en donde se llevó a cabo la primera gran excavación de material perdido del periodo Ubaid en 1919. Este periodo es considerado prehistórico por los historiadores y arqueólogos, pues para este punto aún no existía la escritura,
por lo que le era imposible al ser humano de este periodo histórico de Al-Ubaid dejar registros escritos de lo que ocurría a su alrededor y cómo era el mundo en el que habitaban. Porque sería muy estúpido pensar que el planeta Tierra y las criaturas que aquí habitaban eran las mismas hace 7000 años que las que habitan hoy. Aquel debió haber sido un sitio completamente diferente al que conocemos. Pero, ¿a qué grado? ¿Qué tan diferente era el mundo hace 7000 años? ¿Quién habitaba aquí? Además de la primera civilización de seres humanos. La cultura ubaidiana se remonta entre los años 4000 y 5500 a.C., así que es un pueblo presumerio. De hecho, en la cultura sumeria se han encontrado varias características que podrían ser influencia de los ubaidianos, los primeros mesopotámicos. Por lo que literalmente, los ubaidianos serían padres de los sumerios y por ende, padres de toda civilización conocida hoy en día. Por eso, aún ni siquiera escribían, y lo único que podían plasmar de su realidad era a través de estatuillas y ornamentos ceremoniales hechos de barro o de piedra. Pero tomaría todavía un par de miles de años más para que los sumerios desarrollaran el primer tipo de escritura, la cuneiforme, y con ello iniciara oficialmente la historia de la humanidad. Y, al igual que ocurre con el pueblo sumerio, el surgimiento de la cultura ubaidiana es un absoluto misterio para los historiadores modernos. Porque esto no es ninguna teoría conspirativa, sino un misterio que aqueja a los historiadores desde hace cientos de años. Pareciese que todos esos primeros pueblos de Medio Oriente surgieron de la nada, de la noche a la mañana, literalmente. Quizá esto parezca así debido a que hay pocos o nulos registros de este acontecimiento, o puede deberse a otra cosa. Quizá alguien ayudó a los mesopotámicos, a los babilonios y a los sumerios a que pasaran de ser salvajes a personas civilizadas. Tal vez el relato de Oannes que te conté la semana pasada era mucho más que una leyenda. Y quizá no solo ese hombre pez fue el único que llegó al planeta para echarle una manita a los seres humanos, sino que una especie entera llegó y fungió como dioses de estos primeros humanos pensantes y civilizados en Medio Oriente. ¿Cómo es que este pueblo mesopotámico prehistórico se volvió civilizado? Simple. Empezaron a construir grandes asentamientos sin muros, y como los techos de estos asentamientos los protegían de las inclemencias del tiempo, sus habitantes comenzaron a quedarse bajo estos techos en vez de seguir vagando por el desierto. Y así, estos asentamientos fueron creciendo hasta convertirse en los primeros intentos de ciudades. Además, los historiadores atribuyen a los ubaidienses la construcción de los primeros templos de la arquitectura pública en Mesopotamia. En pocas palabras, los arqueólogos están de acuerdo en que fue durante el periodo Al-Ubaid en el que la sociedad avanzó hacia la urbanización, pues una vez que construyeron estas primeras casas, patios y calles pavimentadas, también empezaron a emplear herramientas de procesamiento de alimentos y empezaron a sembrar algunas plantas, lo que facilitó su estilo de vida. Ahora que has comprendido lo antigua que es esta cultura presumeria de Medio Oriente, podemos seguir adelante con la parte más interesante del relato. ¿Cómo es que un pueblo que todavía ni siquiera contaba con escritura fue capaz de desarrollar avances tecnológicos para la agricultura y procesamiento de alimentos, así como conocimientos de arquitectura medianamente avanzados? ¿No suena un tanto ilógico?
pues parece que sus dioses los ayudaron. El problema es que como estos ubaidianos mesopotámicos no sabían escribir todavía, no hay nada a ciencia cierta sobre sus mitos creacionistas ni su religión, por lo que nos hemos visto obligados a teorizar desde el año 1919, en que fueron hallados los restos de la cultura ubaidiana en el actual territorio de Irak. Pues, entre los restos, piedras y ruinas de esta ciudad mesopotámica, se hallaron las estatuillas que estás viendo en pantalla, las cuales creemos son representaciones de los dioses de estos hombres antiguos. Porque no hay seres sobre el planeta que en realidad se vean así. Debían ser algún concepto abstracto o mitológico. ¿No es así? Esta colección de estatuillas con más de 7000 años de antigüedad, halladas en las ruinas de Ubaid por Harry Reginald Hall entre 1919 y 1937, reúnen un número de características bastante peculiares, que si se les aplica las mismas leyes de lógica y se les compara con otras piezas de arte sumerias, revelarían un significado alucinante. Las estatuillas, como ves, tienen forma humanoide, un torso, 2 brazos y 2 piernas. Lo curioso es que las cabezas de estas representaciones son de reptil, no de seres humanos. Las cabezas de estos seres son ovoides, alargadas hacia arriba y con la coronilla más amplia que la barbilla. No tienen nariz como los humanos, sino que poseen un hocico como de lagarto y un par de enormes ojos alargados en forma de almendra. La constitución de estas criaturas es alargada y muy delgada, de brazos y piernas largas. No se ha podido llegar a un acuerdo sobre los amplios hombros de las criaturas, pues mientras que algunos historiadores afirman que se trata de almohadillas u hombreras, unos más afirman que estos amplios hombros forman parte de la anatomía de estos seres reptil, y lo amplios que eran sus hombros eran así de manera natural, lo que los volvería no solo más altos, sino más fornidos y por ende más fuertes que un ser humano, si estos seres existieran. Solo a juzgar por su somatotipo y sus proporciones comparadas con las de un hombre promedio. Entre estas estatuillas hay representaciones tanto de hombres como de mujeres, y es aquí donde entra el aspecto más interesante respecto a estas estatuillas. A pesar de que son representaciones claramente de reptiles humanoides, las mujeres son representadas con glándulas mamarias, elemento que, claro, no poseen los reptiles porque no son mamíferos. Y no solo eso, sino que muchas de las figurillas femeninas están amamantando a un bebé, pero no se trata de un bebé humano, ni hecho a la imagen y semejanza de estos, sino que está amamantando a un bebé de características reptiloides. Según los historiadores, el hecho de que el bebé que cargan estas mujeres reptil de arcilla cocida sea un reptiloide y no un bebé humano, significa que se trata de una lectura literal. Vaya, que si esta estatuilla tuviera en brazos a un bebé humano mientras lo amamanta, sería un simbolismo de que estos seres reptil eran los dioses de los seres humanos, que los humanos eran niños al lado de estos dioses y que necesitaban de su protección, de su cuidado y de los bienes con los que los proveían. Sin embargo, no es así, y los bebés de las estatuillas son reptiloides, al igual que sus madres, lo que para los historiadores significa, a pesar de no creerlo, obviamente, que esta representación de una mujer reptil amamantando a su bebé reptil sería algo real que los ubaidianos vieron y presenciaron en algún momento de la historia.
y decidieron plasmarlo en una estatuilla, debido a lo impresionante y relevante que les pareció. Y hay otro elemento interesante perteneciente a las estatuillas femeninas y lactantes de estos seres reptil. Resulta que las obras y estatuillas hechas con fines religiosos en Mesopotamia, o que serían utilizadas en ritos y ceremonias, jamás representaban elementos relacionados con la fertilidad, como por ejemplo, mujeres embarazadas o mujeres amamantando. Y esto, de nuevo, significaría que las estatuillas de mujeres reptil amamantando a su bebé no era ninguna alegoría ni simbolismo religioso, sino que se trataría de una representación real y literal de algo que impresionó a estos hombres primitivos y por ende decidieron plasmarlo en una estatuilla para la posteridad, ya que aún no desarrollaban la escritura, por lo que no podían escribir al respecto, como otros pueblos que hemos revisado en el canal. Eso es referente a las estatuillas femeninas, las cuales son las más importantes para intentar desvelar el misterio alrededor de estas obras prehistóricas. Pero, ¿qué hay de los hombres reptil representados en estas estatuillas? Al igual que algunas estatuillas femeninas, las masculinas portan una especie de casco o de corona en sus cabezas alargadas y ovoides, y además, algunas de ellas portan un cetro en la mano, lo cual simboliza justicia o poder. Así es, el hecho de que varios de estos hombres reptil porten un cetro en su mano quiere decir que eran representados como gobernantes y como verdugos. Hasta aquí es lo que sabemos sobre estas estatuillas mesopotámicas. Sin embargo, a partir de este punto, podríamos hilar este relato de Medio Oriente con un relato proveniente de África, el cual te conté hace poco: la leyenda de los Chitauri. Según el pueblo de los Zulú, pueblo perteneciente al territorio de Zululand en Sudáfrica, cuentan con una leyenda de más de 1000 años de antigüedad, perteneciente a los pueblos originarios de este territorio sudafricano, el cual, curiosamente, tiene mucho en común con las teorías conspirativas que David Icke volvería populares entre los años 80 y 90 y que hoy en día prácticamente todo el mundo conoce, ya sea porque las cree o ya sea porque se burla de ellas, las cuales hablan de que personas poderosas de todo el mundo no serían otra cosa sino seres extraterrestres de aspecto reptil que habitan entre nosotros, disfrazados como humanos, y gobernarían el mundo desde las sombras. Antes de pasar a la parte más interesante del episodio y la resolución de este misterio, déjame pedirte que le des like a este video y te suscribas a mi canal si te gustan estas historias. No olvides seguirme en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify, así como en mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres tu ejemplar de mi libro La Orden de Kamazots, disponible en Amazon, el link para que lo adquieras está en la descripción de este video. Y si tienes una experiencia paranormal que quieres que cuente en el canal, envíamela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi WhatsApp 5638000345. Ahora, continuemos con este episodio. El mito africano de los Chitauri no habla de gobernantes reptil disfrazados de humanos, pero sí habla de seres que llegaron del cielo, a bordo de vehículos voladores y gigantescos. Estos seres eran de forma humanoide, pero tenían características reptil, como ojos serpentinos, piel verde escamosa, y eran mucho más altos y más fuertes físicamente que cualquier ser humano, por lo que se autoimpusieron como sus dioses. Estos Chitauri se dividían en dos grupos: la clase guerrera y la clase gobernante,
la cual destacaba porque tenía cola y 2 enormes alas que le permitían volar. ¿Qué tal que estos Chitauri eran los mismos seres que los primeros mesopotámicos representaron en estas estatuillas hace 7000 años? Porque aunque en dichas estatuillas no haya ningún indicio de que los ubaidianos afirmaran que estas personas reptil consideraran hostiles a estas criaturas que consideraban dioses, tampoco sabemos cuál era la forma en que ellos los veían. Bien pudieron haber sido dioses bondadosos y misericordiosos, o por el contrario, pudieron haber sido representados como dioses crueles y castigadores, como veían los Zulu a los Chitauri, que más que venerarlos, les temían. Y probablemente de estas estatuillas reptiloides de Mesopotamia, que ni siquiera sabemos cuál era el nombre que estas criaturas recibían, desciende el mito de los Anunnaki, pues recuerda que los sumerios eran descendientes directos de los mesopotámicos. Te he hablado en numerosas ocasiones sobre los Anunnaki, que eran los dioses gigantes que habían llegado a la Tierra desde las estrellas. Eso significa su nombre, de hecho. Y habían preparado al planeta para ser habitado por los seres humanos, así como el hecho de que mezclaron su código genético con el de los simios brutos y carentes de raciocinio que había en el planeta cuando ellos llegaron. En pocas palabras, según los sumerios, estos dioses habían creado al Homo sapiens sapiens, mezclando el código genético de un ser humano normal y el de ellos. Lo curioso es que estos simios carentes de raciocinio que mencionan los sumerios en sus tablillas, bien podrían ser el hombre del Cromañón o cualquier otra subespecie de hombre previa al Homo sapiens. ¿Cómo sabía esta civilización antiquísima sobre la existencia del hombre de las cavernas? Según los ufólogos, esa es la razón por la cual pareciese que el pueblo sumerio apareció de la nada, pues ellos serían hombres primitivos y de la noche a la mañana, los Anunnaki venidos de otro planeta, mezclaron su ADN con el de los cavernícolas de la Tierra y dieron origen al hombre moderno, el hombre perfecto, según ellos. Te repito, no sabemos nada sobre los dioses reptiles de los mesopotámicos representados en estas estatuillas. No sabemos si ellos afirmaban que venían de las estrellas como los sumerios con los Anunnaki, o si afirmaban que venían del subsuelo, como los hindúes con los nagas. La única similitud que existe entre los Anunnaki y los dioses reptil es su gran tamaño, y el hecho de que eran representados como dadores de vida con comportamientos humanos, como amamantar, por ejemplo. Sin embargo, los Anunnaki eran representados como hombres altísimos, de 3 o 4 metros de altura por los sumerios, barbados y velludos, como los hombres de Medio Oriente, no como reptiles ni formas extrañas. ¿Serán entonces los Anunnaki y los dioses reptiles representados en estas estatuillas mesopotámicas los mismos seres? Sabes que yo no creo en la teoría de que los gobernantes del mundo son reptiles de otro planeta disfrazados. Encuentro esta teoría conspiranoica en extremo rebuscada, carente de toda lógica, sentido y cordura. Te he dicho en varias ocasiones que si en algún momento existieron o existen humanoides reptil en nuestro mundo, estos no venían del espacio, sino que eran la especie original que vivía en este planeta antes que el ser humano, y por alguna razón se fueron a vivir bajo tierra, como afirman muchos relatos antiguos. Esto porque la gran mayoría de mitos y leyendas creacionistas que mencionan a dioses de aspecto humanoide y reptil dicen que cuando los humanos llegaron al mundo o al territorio en el que se asentaron, estos seres ya estaban ahí desde antes. ¿Cómo sería esto posible? Pues encontré una teoría hecha por un científico real y no por un ufólogo ni un pseudocientífico,
mucho menos por un exfutbolista sin el más mínimo conocimiento científico como David Icke, la cual podría explicar por qué los pueblos más antiguos del mundo hablan de personas reptil que habitaban en la Tierra. Porque de hecho, los únicos que dicen que estos seres venían del espacio en su relato son los Zulú con los Chitauri. El resto de pueblos que hemos revisado en todo el mundo, incluyendo a Japón la semana pasada, no hablan de seres reptil que llegaron de los cielos, sino que ellos, los humanos, los encontraron aquí en la Tierra, pues estos seres estaban aquí desde antes que los humanos. Resulta que el geólogo y paleontólogo Dale Russell, profesor en el Departamento de Ciencias Marinas, Terrestres y Atmosféricas en la Universidad de Carolina del Norte y paleontólogo senior en el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte, ha desarrollado desde 1982 una interesante teoría científica conocida como la teoría del dinosaurioide. Esta teoría, a diferencia de la ridícula teoría conspirativa de David Icke, sí tiene una base científica y comprobable. El dinosaurioide se basa en la existencia de un antiguo animal prehistórico conocido como trudón. Estos animales, descendientes de los dinosaurios, medían alrededor de 2 metros de largo y pesaban apenas 27 kilogramos. Tenían además ojos grandes con visión binocular y cerebros anormalmente grandes con una inteligencia superior. Además, tenían dedos libres y la capacidad de agarrar objetos con las manos. Russell sugirió que este trudón pudo haber evolucionado durante millones de años, volviéndose todavía más inteligente de lo que ya era, y volviéndose una suerte de humanoide reptil que pudo haber habitado en la Tierra durante los últimos años de la prehistoria de nuestro mundo. Ahora, habiendo escuchado esta teoría con base y fundamento científico, formulada por un científico y sin fines de lucro ni de alebrestar a los conspiranoicos, como es la teoría de David Icke y sus risibles ideas, la idea de varias civilizaciones de humanoides reptil viviendo en todo el mundo antiguo, no suena tan descabellada. ¿O sí? ¿Te imaginas que en efecto, este trudón hubiera evolucionado varios millones de años antes que el ser humano y hubiera habitado en el planeta antes que nosotros? Tendría sentido entonces que habitaran bajo tierra, pues a fin de cuentas serían reptiles con intelecto superior y características humanoides. ¿Qué tal que estos seres llegaron a convivir con los pueblos antiguos, siendo así nombrados los no humanos, los nagas, los Anunnaki o los Chitauri? Eso sí que sería fascinante y traería abajo la teoría de los gobernantes reptil venidos del espacio y disfrazados como humanos. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que haya habido humanoides reptiles en el mundo antiguo? ¿Crees que estos vendrían del espacio o que hayan sido terrestres, la raza original del planeta? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides compartir y darle like a mi video si te gustó. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones si aún no lo has hecho, para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Y recuerda que hay video todos los días de la semana. No te vayas sin seguirme en mi cuenta de TikTok, Instagram, Facebook, Spotify y en mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres adquirir tu ejemplar de mi libro La Orden de Camazotz, ya disponible en Amazon, el link está abajo en la descripción para que adquieras tu ejemplar. Y si tienes una historia paranormal tuya o de algún familiar o conocido que quieras que cuente en el canal, puedes mandármela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 5638000345. Esto fue El Grimorio de Rix y el enigma de las estatuillas de reptiloides en Mesopotamia.
Nos vemos en la oscuridad.